Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la clase de cartas generales. Hoy vamos a continuar el estudio de estas cartas que fueron escritas para los hermanos en persecución. Ya vimos la carta del libro de Hebreos, que es una carta muy, muy profunda, ¿verdad? Es una carta muy profunda en cuanto al tema del Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a continuar con una de las cartas más prácticas de las cartas generales. La carta más práctica es la carta de Santiago, un estilo estricto, un estilo al estilo de Cristo, ¿verdad? Al estilo de Cristo. Recuerde que Santiago es medio hermano del Señor, ¿verdad? Por parte de María, igual que Judas, el escritor de la carta Judas, que también es una carta general o una carta universal. Entonces ellos dos son medio hermanos del Señor que se convirtieron después de la resurrección, ¿verdad? Después de la resurrección, estos varones se convirtieron al Señor y así fue como nació pues la historia de estos, perdón, de estos hombres. Ok, la carta de Santiago en el inciso A vamos a ver un poco del contexto histórico y su propósito. Las 7 cartas después de Hebreos son comúnmente conocidas como las epístolas generales, ¿verdad? Unos les dicen epístolas generales, otros les dicen cartas universales. Otro nombre para estas son las epístolas católicas, ¿verdad? En este sentido, la palabra católica significa general, universal o cartas para todos, ¿verdad? No es que quiere decir que porque diga católicas es que son malas, ¿verdad? No es nada de eso. Es simplemente un término, ¿verdad? Un término. Bueno, estos libros incluyen Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan y la carta de Judas. Estas siete cartas, salvo segunda y tercera de Juan, son generales en su naturaleza. ¿Por qué la segunda y la tercera carta de Juan no? No son técnicamente generales porque van dirigidas a ciertas personas. Una de ellas a la señora elegida y otra creo que va dirigida creo que va dirigida a una persona llamada Gallo. Bueno, de las demás sí son en términos generalizados, ¿verdad? Es decir, que fueron escritas para toda iglesia, o sea, toda iglesia está incluida en estas cartas. En vez de haber sido dirigidas a una sola iglesia local, en contraste, Pablo escribió a los santos en Corinto, ¿verdad? Más específico el destinatario, luego a las iglesias de Galacia o a Timoteo en específico, a Tito también. También observe que las epístolas generales, al contrario de las cartas paulinas, se nombran por sus autores, del mismo modo que los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, y estas cartas generales son nombradas de acuerdo a sus autores. Por ejemplo, la carta de Santiago. Cabe mencionar, recalcar y corregir, Santiago no es un apóstol. Judas no es un apóstol.
no están dentro de los elegidos para el apostolado. No fueron, recuerde que ellos se convierten después de la resurrección. Entonces, por tanto, eh, este Santiago, es medio hermano del Señor. Entonces, por lo tanto, no podemos llamarle, no podemos llamarle el apóstol Santiago. Este es el mismo Santiago que dirigió la reunión de la iglesia en Jerusalén en Hechos 15. Él era el que presidía la reunión, él era el que tenía que ver con los de la circuncisión. O sea que el grupo de judíos, ¿verdad? Naturales, judíos naturales, no prosélitos, convertidos a Cristo, era el grupo que dominaba este señor llamado Santiago. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Entendiendo un poco más del contexto, Santiago escribió a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Santiago escribe a las 12 tribus, o sea, al Israel disperso. Recuerde que en el libro de los Hechos creo que se registra una persecución por parte de Claudio, el emperador Claudio, y muchos judíos fueron expulsados, muchos cristianos y cristianos gentiles y cristianos judíos que habitaban en Jerusalén fueron expulsados, fueron expatriados. Entonces, por tanto, Santiago dedica su escrito a las 12 tribus que están en la dispersión, según el versículo 21 del capítulo 2 de esta hermosa y carta muy fuerte. Bueno, la palabra griega para dispersión es diáspora. La palabra griega para dispersión es diáspora. Entonces, por tanto, cuando usted escuche el término diáspora, se está refiriendo a aquellas personas que fueron expulsados, ¿verdad? Que están dispersos, que están lejos de su tierra. Se refiere a los judíos esparcidos fuera de su patria, Palestina. Algunos de estos creyentes judíos probablemente huyeron desde Jerusalén. Recuerde que la persecución surgió después de la muerte de Esteban. Es que el problema de la muerte de Esteban produjo un escándalo, o sea, la iglesia no había sufrido ningún asesinato. Es más, los discípulos no habían sufrido ningún asesinato después de la muerte de Cristo. Nadie tenía ese problema, o sea, nadie había enfrentado esa dificultad. Entonces, por tanto, hermanos, por lo tanto, la muerte de Esteban produjo una turbulencia enorme. Y cuando las autoridades romanas detectaron la turbulencia, pensaron que eso era un plan sedicionista para boicotear o dar un golpe a la autoridad romana de aquel tiempo. Entonces, por tanto, se desató una gran persecución y estos judíos tuvieron que escapar de su tierra, huyeron la, al distrito de Judea, porque antes estaban en distrito, a Samaria, ¿verdad? Y entonces, y al Gotros fueron más lejos, se fueron a Fenicia, que hoy es el actual Líbano, se fueron a Chipre, Antioquía de Siria. Entonces, muchos cristianos judíos salieron huyendo de su tierra a naciones vecinas. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. Mire, aprendamos algo. Pedro era el líder de los apóstoles. Pedro era el apóstol líder. Fue a él que Jesús le encargó la dirección del apostolado y de los discípulos. Pero recuerde que Pedro
y los demás no eran apóstoles establecidos en una sola región, en una sola localidad. Eran personas que tenían que salir y cumplir la misión, ¿verdad? Tenían que cumplir la comisión que habían recibido de parte de Cristo. Entonces se necesitaba un pastor para la multitud de discípulos que componían la iglesia de Jerusalén, la iglesia local, que dentro de los primeros 100 años, incluyendo muerte y resurrección de Cristo, en los primeros 100 años o a partir de la muerte de Cristo y venida del Espíritu Santo, estamos hablando de un promedio de 60 y pico, 70 años, la iglesia cristiana fue totalmente judía, ¿verdad? En su mayoría fue totalmente judía que estaba establecida en Jerusalén. Entonces, los judíos no creyentes, o sea, los judíos mosaicos, por decir así, fieles a la ley de Moisés, forzaron a los creyentes de Jerusalén a escapar a Judea y a Samaria. Este es un dato importante que hay que entenderlo. Entonces, Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, así que algunos de sus lectores eran probablemente sus ovejas dispersas. Recuerde que en la predicación, en las dos intervenciones de Pedro como ya un predicador abierto, declarado, hubo una conversión promedio de 5.000 a 6.000 almas. Estamos hablando de que había un grupo pequeño de discípulos que habían recibido el don del Espíritu Santo, que eran 120. Esto indicaba que este gran volumen de almas había que dividirlo entre los 120 y así la iglesia podía darle cobertura y pastoreo a todas estas almas. Entonces, por tanto, por cuanto los discípulos, los apóstoles, no se establecieron de forma anclada en Jerusalén, sino que tenían que salir y cumplir la faena que Cristo les había dado, optaron por nombrar un pastor local con un cuerpo de ancianos y diáconos. Después llamaron unos diáconos en Hechos 6 y así empezó el funcionamiento orgánico de la iglesia primitiva. Entonces, los destinatarios de la carta de Santiago posiblemente eran sus ovejas que habían sido expatriadas de su tierra. ¿Cuál era el propósito de esta carta? Bueno, asimismo, hoy los creyentes en muchos lugares sufren por la persecución. Mientras leemos Hebreos, Santiago y Primera de Pedro, recordemos orar por nuestros hermanos y hermanas que sufren. Santiago escribió por tres razones. Número uno, para alentar a los creyentes judíos que sufrían por su fe. Dos, para corregir las ideas falsas sobre la naturaleza de la fe salvadora, o sea que en medio de esta turbulencia tremenda surgieron dudas de parte de los destinatarios acerca de la decisión que habían tomado por entregar a Cristo también su vida. Y esto es motivo para que este varón escriba y corrija estas cosas. Y número tres, para enseñar a sus lectores cómo la fe se demuestra con la vida justa y las buenas obras. Santiago tiene mucho para decir sobre el fruto y las pisadas de la fe. Esta epístola es concerniente en su mayoría a la fe en acción, ¿verdad? Prácticamente que el tema de esto es la fe en acción. Entonces, este es un triple propósito: alentar a los judíos, corregir falsas ideas sobre la naturaleza de la fe salvadora. Y número tres, a enseñar a sus lectores cómo la fe se demuestra a través de una vida justa y práctica. Bueno, entremos a ver a lo que es el autor y la fecha. El autor es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se titula él. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice apóstol, no dice nada. Eso es Santiago.
El Nuevo Testamento menciona por lo menos tres hombres llamados Jacobo. Y este nombre equivale a Santiago, a que siempre recuerde que la cultura hebrea tenía esa costumbre de cambiar los nombres. Así que, ¿cuál escribió la epístola de Santiago? El autor probablemente no fue el bien conocido apóstol Jacobo, que era hermano de Juan y eran hijos de Zebedeo. Y tanto Jacobo y Juan fueron los que la mamá los tomó de las manos y se los presentó a Cristo y le dijo, quiero que en tu reino pongas a uno de mis hijos de la derecha y el otro a tu izquierda de tu trono. Entonces ellos son, ¿verdad? Juan, el escritor del Evangelio y de las cartas, y Jacobo, que este Jacobo fue el primer apóstol asesinado por manos de Herodes Agripa, según dice Hechos 12, 1 a 2, cuando fue capturado Jacobo y Pedro, ¿verdad? Antes de la fiesta de la Pascua y una noche posterior o en la misma noche, en el día que Jacobo murió, Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Así que el apóstol Jacobo probablemente no vivía cuando el libro de Santiago se escribió, aproximadamente entre los años 45 y 49. Tampoco parece que el autor sea Jacobo, hijo de Alfeo. Mire, este es otro Jacobo, quien era también apóstol, según Mateo 10:3. La Biblia dice poco sobre este Jacobo, hijo de Alfeo, casi nada, ¿verdad? Todo lo que podamos encontrar de Jacobo, hijo de Alfeo, del mismo Tomás, del mismo Matías, que fue escogido después, es pura historia, pura historia. Tal vez en los escritos de Flavio Josefo, un judío contemporáneo de la iglesia primitiva, tal vez en los escritos de Policarpo, un discípulo fiel de Juan, el apóstol. Tal vez encontremos algunos elementos, pero en la Biblia no encontramos nada de Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, estos son los elementos en cuanto a la autoría y a la fecha de esta epístola. Seguiremos viendo algo de datos del autor. La mayoría de maestros de la Biblia están de acuerdo en que el autor fue Jacobo, el medio hermano de Jesús. Los católicos enseñan que María siempre fue virgen. Bueno, ¿qué le digo? Esto es una mentira gigantesca, ¿no? Y que no tuvo otros hijos. O sea, habría que vivir en un mundo de ingenuos y de ignorantes para poder enseñar eso. La Biblia registra el nacimiento de Cristo. La Biblia lo registra, o sea, es algo que sucedió. Y una vez que un bebé nace, su madre jamás, nunca vuelve a quedar en estado de virginidad. Eso es ginecológicamente imposible, ¿verdad? Imposible. Escrito está en la ley de Moisés, varón que rompe matriz, que abre matriz. O sea, eso está diciendo que nunca más vuelve la madre a ser lo que era antes del embarazo. Entonces, por lo tanto, las escrituras enseñan que Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, ¿verdad? O sea, esto es una historia mal contada y mal diseñada. Están los textos bíblicos eh, donde dicen, hermanos, que Jesús tuvo más hermanos y más hermanas. Entonces, Jesús era medio hermano de Jacobo, porque Dios es el padre de Jesús y no José. No es este, dice el texto, el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Mire.
¿No están todos sus hermanos con nosotros? Mateo 13:55 al 56. Ahí está el registro del texto de cuáles y quiénes eran los hermanos del Señor Jesucristo. Seguimos avanzando. El Nuevo Testamento habla sobre Jacobo, el hermano del Señor. Él era uno de los varios hijos de María. Es probable que fuera el mayor de los hermanos de Jesús, puesto que se menciona primero en la lista de Mateo 13:55. Hay una cosa importante que tomar en cuenta cuando hacemos un poco de exégesis bíblica, es que cuando un nombre se antepone a otro, implica dos cosas. Una, que es mayor de edad, o dos, que tiene ostenta una posición de liderazgo. En los escritos de los griegos también, por ejemplo, eh, cuando leemos esto, escuche bien, cuando leemos en la iglesia eh, que está en casa de Priscila y Aquila, mire, siempre nos encontramos con esa misma frase, ¿verdad? En la boca de Pablo, Priscila y Aquila. Entonces, todos los exégetas estudiosos de esto dicen que la persona que pastoreaba la iglesia era Priscila. Aquila era el marido, la figura masculina de la pareja. Ambos eran pareja y por lo tanto, el que Pablo mencionase primero a la mujer y después al hombre nos indica una ostentación de ministerio pastoral para ella. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Bueno, entonces vemos a Santiago como el hijo mayor de los hijos de José y María. ¿Verdad? Recuerde que Jesús está aparte. Fue incrédulo durante el ministerio terrenal de Cristo en Juan 7:5, pero más tarde llegó a ser un líder muy conocido. El Señor se le apareció después de la resurrección, Primera de Corintios 15:7, Pablo lo confiesa. Era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Después de ser salvo, Pablo vio a Jacobo en Jerusalén. Años después, Pablo vio a Jacobo en su última visita a Jerusalén, Hechos 21:18. Cuando Pedro quedó libre de la prisión, envió palabra a Jacobo. Jacobo era el líder del gran concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Jacobo era también conocido que Judas se refiere de sí mismo como Judas, el hermano de Jacobo. Mire, qué referencia, ¿verdad? Y qué respeto. Bueno, Josefo, el historiador judío, dice que Jacobo fue apedreado en Jerusalén aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Esta es la cita, esta es la fuente que más podemos creer y tener un poquito más de confianza en los escritos de el historiador judío Flavio Josefo, que tiene una serie de libros importantes, entre ellas las guerras de los judíos, que nos ayudan a conocer un poquito más de historia que aconteció con estos hermanos apóstoles o estos escritores sagrados. Veamos la forma y estilo de escritura. Santiago contiene dos tipos de escritura como las del Antiguo Testamento. Tiene profecía y sabiduría. Por un lado, escribe como los profetas. A veces es tierno, como lo era el profeta Jeremías cuando lloraba. Santiago llama a sus lectores hermanos y hermanos míos amados. Otras veces nos recuerda al profeta Natán, que reprendió al rey David cara a cara. Asimismo, las palabras de Santiago son fuertes y directas, ¿verdad? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso está en Santiago 4, verso 8 al verso 9. Vemos aquí un estilo autoritario, seco, rígido, sin componendas con nadie, sin compromisos con nadie. El que le halle valor o consideración que lo tome y el que no, que lo deje pasar. Estas son las palabras de Santiago, ¿verdad? Son palabras fuertesísimas, muy fuertes. Ahora la iglesia ya no acepta ni que se le corrija un poquito porque andan alborotados. Que digamos si viniese Santiago a predicarnos durante un buen tiempo, ¿verdad? Quedarían vacías las iglesias. Entonces dijimos que la forma y estilo de escritura de esta epístola encontramos profecía en el sentido del estilo profético, ¿verdad? Profecía en el sentido de cómo escribían los profetas, con autoridad, poniendo el dedo sobre la llaga. Y también encontramos sabiduría y a veces consolación. Ok, hermanos, dejamos la carta de Santiago e ingresamos a la primera carta de Pedro, nuestro tercer escrito, que es dedicado a los hermanos en persecución. Entramos a considerar el contexto histórico. Recuerde que estamos estudiando 8 cartas escritas a todos los creyentes. 7 de estas cartas se llaman epístolas generales. La primera que vimos fue Santiago. Ahora centraremos nuestra atención en primera carta de Pedro. Esta es la primera de las 2 cartas que Pedro escribió en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:1 y segunda de Pedro 1:1. Pedro testifica que un escritor llamado Silvano le ayudó a escribir esta primera carta. Según primera de Pedro 5:12, Silvano escribía muy bien en griego. En contraste, Pedro probablemente escribió la segunda carta sin ayuda, pues su griego es menos fluido y más común. Hay que tomar en cuenta también que otro ayudante de Pedro era Marcos. Marcos, que se cree que era el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos, por supuesto, el primer evangelio. Entonces, él también le ayudaba a escribir al apóstol Pedro y le ayudaba a traducir, ¿verdad? Que Marcos dominaba más el griego. Entonces, empezamos a ver algunas características o tópicos de esta carta. Primera de Pedro se refiere a varias verdades sobre las cuales predicó en Hechos, que Pedro, perdón, predicó en Hechos. Uno, Jesús, el Mesías profetizado, ha venido, una edad nueva ha comenzado. O sea, la venida de Jesús sepultó para siempre el aspecto de la ley. Ya la ley cumplió su función y Cristo vino a cumplir todo lo concerniente a la ley en 360 grados. Una nueva edad ha comenzado. ¿Cuál es esa edad? Es la edad de la gracia. Es la era de la gracia, ¿verdad? Era de la gracia que por desgracia algunos la han convertido en libertinaje. Ya no estamos bajo los preceptos de la ley, bajo la rigidez de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Número 2, la salvación es posible por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, la salvación no puede ser por ningún mérito humano. No puede ser por ningún alcance humano.
todo se lleva a cabo, o se llevó a cabo por la muerte, resurrección de Jesucristo, o sea, la muerte del Cordero. Número tres, por la resurrección Jesús es exaltado a la diestra de Dios. Bueno, estos son los elementos que Pedro incluyó en su mensaje en el libro registrado en Hechos, pero que también lo encontramos en esta carta. Por la resurrección Jesús es exaltado, exaltado a la diestra de Dios. Es la cabeza del nuevo Israel. Ahora, quiero explicarle algo importante aquí que estamos encontrando. Cuando nos referimos al argumento exaltado a la diestra, significa que Jesús después de la resurrección toma una posición de gloria al lado de su Padre. O sea, hay una cuestión importante que se registra en el libro de Hechos cuando Esteban está siendo apedreado. Dice la Biblia que él vio el cielo abierto y vio a Jesús de pie. Vio a Jesús de pie. Y los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, dicen que este texto se refiere a que Jesús, como un ser creado, no está sentado en el trono, sino que está al lado de su Padre de pie. Y los únicos que están de pie ante el Padre, ante el Creador, son los ángeles. Entonces, por tanto, ellos no tienen la categoría de rey ni divino. Entonces, Jesús también entra en este mismo rango, según la teología adventista. Adventista y la teología de los testigos de Jehová. El texto no está diciendo que Jesús está en una posición definitiva de exaltación. Jesús está de pie, obviamente, dándole la bienvenida al primer mártir de la iglesia. Recuerde que fue Esteban el primer mártir, el primer apóstol en morir fue Jacobo. ¿Ok? Entonces, él está de pie dándole la bienvenida. Oiga, que el rey se ponga de pie para darle la bienvenida a un pequeño es una honra inmensa. Ahora, Jesús está sentado, exaltado, exaltado a la diestra. ¿Qué significa diestra? Derecha. Esa es la derecha. Cristo está sentado a la diestra de su Padre en posición de exaltación. Está exaltado. No es el Cristo golpeado, no es el Cristo sangriento, no es el Cristo sufriente, no es el Cristo decrépito, golpeado por el flagelo del pecado. No, está exaltado. Y tenemos una alusión en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2. Allí vemos la posición exaltada del Mesías. Bueno, ya no más Mesías, por supuesto, ¿verdad? Porque ya el Mesías vino, cumplió su función, ya no es más el Mesías. El Apocalipsis dice que Él es el Rey de Reyes. O sea, ya Mesías no más, ¿verdad? No más. Ya cumplió su misión, la de salvación. Ok, Él es la cabeza del nuevo Israel. Es la cabeza. Él es la cabeza del nuevo Israel, ¿verdad? Jesús es la cabeza. Cuatro, Cristo pronto volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es otra verdad fundamental que encontramos en las cartas de Pedro. Cartas muy, muy, muy ricas. Quinto, todos deberían arrepentirse de sus pecados y aceptar el perdón, la vida eterna y el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en esta carta. Es lo que encontramos en esta carta. Veamos los destinatarios. Pedro escribió su primera carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Mire, mire. Pedro escribe su primera carta a los expatriados de la dispersión y menciona lugares. Santiago dice a las 12 tribus de Israel que están en la diáspora. Pedro dice a los expatriados de la diáspora en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según Primera de Pedro 1:1. Ya habíamos estudiado sobre los creyentes judíos dispersos cuando vimos al trasfondo de Santiago. Esta dispersión se llamó diáspora y fue el resultado de la persecución después de la muerte de Esteban. También puede ser que algunos de sus lectores se habían convertido en el día de Pentecostés cuando llegaron a Jerusalén judíos de por lo menos 15 lugares distintos, ¿verdad? Ahí vamos, ahí usted puede ver en esos versículos de Hechos la lista de países. Pedro se refirió a los creyentes como expatriados y peregrinos o extranjeros. De esta manera les recordó que su hogar verdadero estaba en el cielo, ¿verdad? Tratando de hacer un poco de conciencia y de ubicar la fe de estos judíos hermanos. Bueno, autor, fecha y propósito. Pedro se identifica a sí mismo como el autor de Primera y Segunda de Pedro. Creemos que escribió esta carta aproximadamente en los años 60 al 63 después de Cristo. El Nuevo Testamento se refiere a él más de 150 veces, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos bastante sobre Pedro. Él y su hermano Andrés eran pescadores. Se criaron en Bethsaida, ¿verdad? Un pequeño pueblo sobre la costa norte del mar de Galilea. Le decía hace un momento que en el antiguo Israel las ciudades o Israel estaba compuesto por distritos. Estaba el distrito de Judea, el distrito de Galilea, el distrito de Capernaum. Y los judíos habían estigmatizado al distrito de Galilea como el distrito de la riqueza. Ahí estaban los puertos, ahí estaba el comercio, ahí estaba todo, todo cuanto un emprendedor o empresario podía realizar, allí estaba Galilea. Pero el distrito de Judea era el distrito de las universidades, de las escuelas rabínicas, que era allí donde estudiaban los niños, las personas y todos los que se postulaban para ser rabinos, estudiaban en las famosas escuelas de Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces en Judea decían, si tú quieres ser sabio, vete a Judea, pero si tú quieres ser próspero, vete a Galilea. Así estaban estratificados, ¿verdad? Los distritos en el antiguo Israel, ¿verdad? El Israel del Mesías, el Israel de los apóstoles. Pedro fue traído a Jesús por Andrés, su hermano. Así que recuerde que el primer discípulo se llamó Andrés y recuerde que Andrés era discípulo de Juan Bautista, igual que Juan, ¿verdad? Bueno, el nombre original de Pedro era Simón. Ese es el nombre de pila, Simón. Pero el Señor Jesús se lo cambió por Pedro. Ambos, Pedro en griego y Cefas en arameo, significan piedra, 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 no roca, piedra. En sus primeros años como discípulo de Jesús, Pedro era inestable, confiaba en sí mismo. Entonces, en otras terminologías, la palabra para Pedro, Pietro, era piedra que se mueve, piedra movible, ¿verdad? Piedra movible, piedra cambiante. Entonces ese nombre fue colocado por parte de Cristo de acuerdo a su personalidad. Mire, mientras que roca, roca es Petra en griego, es algo inamovible, ¿verdad? No se puede comparar piedra cambiante con roca inamovible que ninguna fuerza humana la puede mover. Entonces, la personalidad de Pedro en comparación a la personalidad de Cristo es una diferencia enorme, ¿verdad? Bueno, ok, pero poco a poco Jesús lo cambió y luego se convirtió en una columna de la iglesia. La obra del maestro, había una vez un famoso tallador de piedra, perdón, de madera,
podía tomar una parte de un árbol simple y cambiarlo en la figura hermosa de una persona. Alguien le preguntó cómo hacía eso. Es fácil, contestó. Primero miro la madera y descubro la imagen de la persona que está allí. Entonces simplemente corto los fragmentos que sobran y que no deben estar allí. Asimismo, Jesús ve en nosotros las personas hermosas que podemos llegar a ser. En los pecadores como Mateo y Pedro, él vio futuros apóstoles, ¿verdad? Luego Jesús llamó a Pedro para que le siguiera y aprendiera a pescar hombres. Pedro llegó a ser uno de los 12 apóstoles cuando Jesús lo eligió. De hecho, Pedro fue uno de los 3 apóstoles más cercanos. Pedro era un hombre de gran coraje, era rápido para hablar y actuar. Fue el único apóstol que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús. En el día de Pentecostés vemos el gran cambio que tuvo lugar en Pedro. Recibió un nuevo poder espiritual. Jesús prometió este poder espiritual para todos nosotros. Bueno, esto es tremendo estudiar la vida de Pedro, el antes y el después. Bueno, versículos difíciles de Primera de Pedro. Contiene 2 pasajes que son difíciles de interpretar. Vamos a verlo. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, aquí vivificado en el espíritu, ¿verdad? Vivificado en el espíritu indica algo importante. Indica que el único que da vida es el Espíritu Santo, ¿verdad? Murió en la carne, pero resucitó a través del poder del Espíritu Santo. El verso 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Los que antiguamente desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿ok? Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas se salvaron, es decir, 8, ¿verdad? 8, los 3 hijos de Noé, las 3 esposas, Noé el viejito y la esposa de Noé. Ok, estos espíritus encarcelados, antes de que Cristo ascendiera al cielo, existía en el fondo de la tierra el lugar de los espíritus llamado el Seol. El Seol en hebreo, infierno, y en griego, Gehenna. Este lugar estaba dividido en 2 secciones, el Seol. La primera sección era el lugar de los espíritus de los justos, que era la parte que estaba arriba. Le digo por lo que Jesús revela en la historia de Lázaro, la muerte de Lázaro. Lázaro el mendigo. Ok, en la parte de arriba estaban los espíritus de los justos, que es donde llegó Moisés, David, am, los profetas, etcétera, etcétera. Todos los justos, todos los que alcanzaron justicia en el Señor, que guardaron la ley, fueron a dar allí. Allí estaban en descanso. Y estaba Abraham, que comúnmente también se le llamaba el seno de Abraham, ¿verdad? El seno de Abraham, al lugar de los espíritus de los justos. Pero en la parte baja estaba el lugar de los espíritus injustos, que es donde fueron a dar todos los pecadores desde Caín hasta el último que llegó allí cuando Jesús murió. Entonces Jesús fue y predicó a los espíritus de los justos. Unos dicen que Jesús fue al infierno. Bueno, hay un montón de cosas
que hacen y que dicen. Pero yo me agarro de lo que Jesús revela, que cuando muere Lázaro es llevado al seno de Abraham y cuando muere el rico despierta en el Hades, despierta en la llama porque él mira hacia arriba y ve a Abraham, lo reconoce. Lo reconoce, o sea, usted mira, pastor, pero ¿cómo lo reconoce si habían casi 900 años de diferencia entre el rico y Abraham? Bueno, recuerde que en el espíritu todo se sabe. Cuando una persona muere, escuche lo que le voy a decir. Cuando una persona muere, su alma sale de su cuerpo, tiene todo el conocimiento pleno y recuerda todo, porque el único que limita el conocimiento es el cerebro humano, pero el alma no. El alma lo posee. Entonces el alma tiene todo el conocimiento revelado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el espíritu. Entonces cuando ve a Abraham y ve a Lázaro, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, ¿verdad? Manda a Lázaro que le hable a mis hermanos, no, que moje la punta de su dedo en agua y venga a mojar mi lengua, porque estoy siendo atormentado por esta llama. Entonces Abraham le dice una gran verdad. Lázaro está descansando aquí, ¿verdad? Lázaro está descansando aquí y tú llevaste tu vida y ahora estás recibiendo tu parte. Entonces, no podemos sujetar a Cristo en el infierno, ¿verdad? Como algunos lo han dicho, pero creo que suficiente es que llegó al seno de Abraham, le testificó a David, le testificó a Abraham, le testificó a Moisés, le testificó a Josué, le testificó a Caleb, le testificó a todos los justos, todos. Y les dijo, yo soy el Mesías, del cual ustedes hablaron, del cual tú escribiste en tu salmo, del cual tú profetizaste, Moisés, yo soy el Mesías redentor de la humanidad. Y luego se ha de ver dirigido a los que estaban encarcelados, porque ellos están encarcelados, mientras que los que estaban en el seno de Abraham estaban en descanso y en deleite, ¿verdad? En paz, en paz, en paz. Entonces, por tanto, Jesús fácilmente ha de ver redirigido su vista o hablar y testificar de ellos y decirles quién era él y por qué ellos estaban allí. Bueno, no quiero agregar más, eso es algo que podemos decir de estos versículos, ¿verdad? De estos versículos acerca de Pedro. En primera de Pedro 1:12, Pedro nos dice los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, pero la salvación es para los humanos, no para los ángeles. Bueno, en esto estamos claros, los ángeles solo son colaboradores, ¿verdad? Mientras que la iglesia es la llamada a llevar la vida del Señor o a cumplir la misión. La segunda pregunta, ¿cuándo les predicó Cristo a ellos por el Espíritu? Algunos contradicen el Nuevo Testamento cuando interpretan este versículo. Dicen que Jesús les predicó a los pecadores en el infierno después que murió, pero la Biblia enseña que nuestra única oportunidad para la salvación es mientras vivimos sobre la tierra. O sea, no hay que confundir los términos, ¿verdad? O sea, si Jesús predicó, no predicó para salvarlo. Yo utilizo la palabra testificar, porque cuando usted testifica, usted está declarando, ¿verdad? Jesús declaró, Jesús testificó, dijo, miren, yo soy el Mesías y al tercer día me iré de aquí. Al tercer día me iré de aquí. Entonces, vuelvo y repito, hasta la ascensión, bueno, aquí está bueno, aquí llegamos al final, está una discusión acerca de que si hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay segundas oportunidades después de la muerte, ¿verdad? La única oportunidad es en vida.
es en vida. Entonces termino el argumento cuando Jesús asciende, dice el apóstol Pablo, que se lleva cautiva la cautividad y se llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran los que estaban cautivos? Bueno, los que estaban en el seno de Abraham se sentían cautivos. ¿Por qué? Porque cuando morían sus familiares, ellos se enteraban que sus familiares estaban allí. ¿Por qué? Porque los familiares los reconocían, así como el rico reconoció a Lázaro. Entonces, de cierta forma, era algo incierto el descanso, al mismo tiempo se convertía en una cautividad, aunque no había sufrimiento en el seno de Abraham ni angustia, porque estaba en un estado de paz, en un estado de gozo, de deleite, que los que estaban allí entendían desde el punto de vista de Dios que los que llegaban al seno del infierno o al lugar del Gehenna o el Seol, como le quiera llamar, era porque habían tomado malas decisiones en vida y habían rechazado la oferta de Dios. Entonces ellos, en cierta forma, no estaban bien en ver familias o familiares que llegaban al seno de Abraham. Entonces, hermanos, llegamos hasta ahí en nuestra clase de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, usted lo puede hacer. Algo que no haya entendido, lo puede hacer, hermanos. Puede hacer alguna pregunta. Bueno, parece que todo está bien, ¿verdad? Que no tenemos interrogantes. Parece que todo está claro. No hay ninguna duda, incógnita. El lunes no pudimos tener la clase de... Fíjense que cuando salí de aquí se volvió a ir la luz. Vino un poquito y se volvió a ir la luz. Como 2 veces más se fue la luz. Bien problemático aquí. Esperamos que el lunes tengamos, tengamos buen tiempo, ¿verdad? Tengamos buen tiempo para que avancemos. Ya de teología sistemática queda poco y de estas cartas pues quedan 5 cartas. El próximo miércoles vamos a avanzar y ya quedarían pocas visitas para el mes de noviembre. Recuerde que el próximo año vamos clase por mes, ¿verdad? Clase por mes. Algunas duran más del mes y todo depende, hermanos. Se lo advierto, todo depende de cómo evolucione usted, porque hay clases que, por ejemplo, hermenéutica, que yo estoy analizando por qué me pidieron extenderla, ¿verdad? Soy honesto, porque son clases prácticas, son clases donde usted tiene que hacer muchas tareas y tareas que hay que pensar mucho, ¿no? Entonces estoy analizando ahí, pero sí le digo que a partir de enero vamos clase por mes. Más rápido, más conciso, por ejemplo, el martes tendremos clase, perdón, el lunes clase, el miércoles de la misma clase, otra visita, y así seguimos, ¿verdad? Avanzando. ¿Hay alguna pregunta al respecto con eso, hermanos? Obviamente, antes de empezar ese nuevo programa, vamos a tener una reunión para explicar, ¿verdad? Para explicar, para que usted, pues, tenga un poquito más de claridad de lo que vamos a hacer. Bueno, mi gente, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes. Cuídese, ¿verdad? Vamos a intentar hacer otro cuestionario por ahí. Así es que cuídense y que Dios les bendiga a todos. Cuídese, pastor. Gracias. Dios le Dios, mi bendiga. amado, Dios, bendiciones.